Gracias por ministrarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos, por guiarnos. Te pedimos, Señor, que en este momento, por medio de la ayuda de tu Espíritu Santo, oh Dios, ayudes al predicador, oh Dios, un hombre, un pecador, oh Dios, que va a predicar tu santa palabra, oh Dios, que le dé sabiduría, entendimiento, Señor. Que no sea él, Señor, sino seas tú, Señor, en él, Dios amado. Que tú seas el exaltado, Señor, que el pueblo pueda verte a ti, Señor, y en esta mañana, Señor, ser alimentado por medio de tu palabra, santificados por medio de ella, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey, al que vive por siempre. Gloria a Dios. Te adoramos. Santo tú eres, oh Dios. Toma asiento. Gracia y paz del Señor. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Entramos al capítulo 11. Esta historia tan conocida, bien conocida, la muerte de nuestro amigo Lázaro y su resurrección. Amén. Esto estaremos viendo durante estas 4 semanas. Estaremos en el capítulo 11. Vamos a dividir el capítulo 11 en 4 secciones. Hay una pregunta en el Catecismo de Westminster, la pregunta número 1. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O ser feliz en el Señor. Y glorificar a Dios. Ese es el fin principal del hombre. Y hoy estaremos hablando un poquito de la gloria, como ya les mencioné al principio, la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que Él es digno de recibir toda la gloria, el único digno. Si la gloria no es de Dios, no es gloria, porque la única gloria verdadera, real, es de Él y proviene de Él. Y cuando nosotros le damos gloria a Dios, en realidad nosotros estamos manifestando lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué es la gloria de los hombres? Nada. Hay gloria en el mundo, la gloria de los hombres es basura. La gloria del Señor es la gloria verdadera, es la gloria eterna, es la gloria que perdura. Y es lo que Dios quiere enseñarnos, es lo que Dios quiere mostrarnos, es lo que Él quiere manifestar a nosotros, su gloria, mostrarnos su gloria, enseñarnos su gloria. Y es interesante porque este capítulo 11 hace un puente justamente con el capítulo 12, que es la entrada triunfal a Jerusalén, esa semana de la pasión. Y algo cambia en este capítulo 11, es que ya pudimos ver cómo venía gestándose el rechazo que ellos tenían, los judíos, hacia el ministerio de Jesús, hacia lo que Él revelaba, hacia su gloria. Y ellos, viendo la gloria de Cristo, no la aceptaban, como leímos. El diablo le cegó el entendimiento para que no le resplandeciese la gloria del Señor. Y viendo las maravillas y viendo su ministerio, ellos lo rechazaban porque estaban en tinieblas, porque amaban el pecado, porque aborrecían la verdad. Y eso en el capítulo 11 empieza a acrecentar, aumentar el odio que ellos tienen hacia Jesús. Y en el capítulo 11 ellos determinan matarlo de una manera tan satánica. Ellos determinan su muerte. Pero a pesar del rechazo y la dureza de su corazón, Cristo
hace un despliegue en el capítulo 11 de su gloria. Un despliegue maravilloso de la gloria del Señor. Por eso dice en Juan capítulo 1, versículo 14, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ver la gloria, hermano, ver la gloria del Señor es lo mejor. Cuando durmamos y entremos en gloria, estaremos en su presencia, estaremos habitando en la gloria del Señor. Por eso yo le decía que cuando nosotros le damos gloria a Dios, no es algo que nosotros podamos o tengamos propiamente para darle a Dios. Nosotros no tenemos nada para darle a Dios. ¿Qué tenemos para darle a Dios? ¿Pecado? ¿Basura? Pero cuando el Señor muestra su gloria y Él derrama su luz sobre nosotros, nosotros manifestamos, nosotros le damos gloria al Señor, estamos manifestando su gloria. Mire, si es, a veces algunos se preguntan y dicen: yo no sé qué hago en esta vida, ¿por qué el Señor no me lleva? Ya no tiene sentido mi vida. ¿Cuánto nos falta reflexionar y pensar? Que tú estás aquí bajo un propósito maravilloso. Tu vida es un propósito maravilloso. La vida de Lázaro era un propósito maravilloso. La vida de Marta y de María. Marta, Marta, afanada y turbada. Maravilloso. Porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y es que mostrar su gloria. Mostrar sus atributos, mostrar su naturaleza. Este verbo que fue hecho carne, amén, que habitó entre nosotros. Pero una carne que velaba la gloria de Dios, pero en ciertas ocasiones Él dejaba ver la gloria de Dios. Y eso podemos verlo en Mateo 17, en el monte de la transfiguración. Cuando Él subió con sus discípulos, con 3 de sus discípulos, y dejó que ellos vieran ¿qué? Su gloria. Muchos teólogos afirman que en el capítulo 11 hay un despliegue sorprendente de la gloria de Cristo. Este pasaje muestra un brillo extraordinario. Ya hemos visto anteriormente, hemos visto 6 milagros que el Señor hizo hasta ahora en el Evangelio según San Juan, y también podemos ver muchos otros milagros en los evangelios sinópticos que podemos tener en Mateo, Marcos, Lucas. Ya hemos visto milagros de resurrección, como cuando el Señor resucita al hijo de la viuda en Lucas 7, y también pudimos ver el milagro de la hija de Jairo en Lucas 8. Pero estos milagros ocurrieron instantáneamente apenas la persona había muerto. En un breve tiempo. Pero lo que veremos hoy, muchos hablan de el milagro cúlmine, la cima. Lo que el Señor quería mostrarnos, su gloria. Por eso aquí en el capítulo 11 estaremos frente a el brillo de la gloria de Cristo. Algo que los judíos venían rechazando, pero el Señor
una vez más despliega de esta manera dramática la cima de su ministerio. Recordemos que el ministerio público de Cristo ya ha terminado. El Señor se fue a Betania, a la región donde Juan el Bautista bautizaba. Pero nos encontramos aquí en el capítulo 11 con Betania también. ¿Estaba en la misma región? No. Eran dos regiones diferentes, Perea de Betania y Betania de Judea, pegado a Jerusalén. En Jerusalén, a 4 kilómetros del templo. Ahí es donde vamos a ver esta historia. Así que estas dos Betanias, una donde el Señor se había ido, otra donde nos encontramos con Lázaro. Por eso este capítulo 11 es un capítulo amplio y lo vamos a dividir en 4 partes: la preparación para el milagro, la llegada de Jesús, el milagro y las consecuencias del milagro. Tiene que haber consecuencias. Tendría que haber fiesta, la fiesta del milagro, no, la consecuencia del milagro. Y leamos Juan capítulo 11, versículo 1. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con su cabello. Y enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Recuerde este pasaje: sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Y respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, gemelo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora, cuando leemos este pasaje, esta porción de este capítulo, estos pasajes, podemos ver que la presentación de Lázaro no es una presentación escandalosa, sino al contrario, es una presentación muy simple. Y dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Ahora, ¿por qué este tipo de presentación? Lázaro, que significa Eleazar en hebreo, o ayudado por Dios. Creo que el nombre es muy particular para justamente lo que va a pasar, ayudado por Dios. Esta presentación no es una gran cosa, sino que el enfoque principal es la gloria de Dios. El punto principal no es Lázaro, sino lo que le va a ocurrir a Lázaro. Ese es el enfoque principal. Por eso muchos creen que el escritor
guiado por el Espíritu Santo, hace esa referencia. Uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de Marta y María, su hermana. Y después en el versículo 2 habla, dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que enjugó al Señor con perfume, ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con su cabello. Ahora, algo que nosotros vamos a ver más adelante, porque en el capítulo 12, Juan justamente habla de este suceso. Pero el escritor lo pone aquí, se cree, porque obviamente esta historia era una historia bien conocida. Era una historia que ya andaba en los evangelios sinópticos, ya andaban circulando esos evangelios, se conocía la historia, se conocía a Marta, se conocía a Lázaro, se conocía a María. Eran personajes conocidos. Por eso cree que el escritor pone y hace referencia a Marta y María de Betania, la que ungió al Señor con perfume. Ahora dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ahora nos encontramos frente a una enfermedad, frente a un amigo del Señor, a quien el Señor amaba, y yo titulé este mensaje, el que amas está enfermo. Y muchas veces nosotros podemos pensar tantas cosas respecto a esto que le sucedió a Lázaro y esta enfermedad y este suceso y este mensaje que le mandan las hermanas, este mensaje tan amoroso, tan simple, pero tan tierno a su vez. Este mensaje que ellas le mandan, le dice el que amas está enfermo. No le mandan a decir de qué estaba enfermo, cuál era la gravedad de esa enfermedad. Ellas no apelan a decir, bueno, es tu amigo Jesús, ha sanado a tantos, también podrías sanarlo. Ellas apelan ¿a qué? Al amor. Al amor. Señor, el que amas está enfermo. Esa fue la única información que llevó este mensajero. Este mensajero que tuvo que viajar de Betania al otro lado del Jordán, un camino que tenía aproximadamente un día de viaje. No era un viaje simple, no era un viaje corto, era un día de viaje que tenía que recorrer hasta ir hasta ese lugar. Pero ellas confiaban en Cristo. Ellas confiaban en Jesús. Ellas confiaban en el poder de Cristo. Confiaban en el poder sanador de Cristo. Pero es interesante porque muchas veces nosotros hablamos de la gloria de Dios. Pero no lo que eso implica. Muchas veces nos cuesta entender qué es la gloria de Dios. ¿Qué significa eso realmente? Por eso es interesante este pasaje y es interesante que hagamos una pausa por un momento y podamos observar este escenario y qué es lo que está ocurriendo aquí. Porque Marta y María amaban al Señor, el Señor amaba a Marta, María y a Lázaro. El Señor ama a los suyos. Amén. Dice, amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y ellos fueron y le dijeron con el mensajero, al que amas, Señor, el que amas está enfermo. Él necesita tu ayuda. Sabiendo que el Señor
no va a dejar a los suyos sin responder a sus necesidades. Presta atención a esto, porque a veces nosotros sentimos que el Señor hace excepción de persona. ¿Y sabe qué? El Señor no hace excepción de persona. No hay diferencia entre usted y Lázaro. No hay diferencia entre Marta y María y usted, mi hermana. No hay diferencia. Si es parte del pueblo de Dios, de los redimidos del Señor, el Señor es pastor de todas sus ovejas. No de algunas más y de otras menos. No de algunas que olvida y otras no olvida y otras desampara y a otras cuida. No. Ellas confiaban que el Señor los sanaría porque el Señor había mostrado su amor para con ellos y confiaban en su poder. Pero fíjese que en el versículo 21 Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y también en el versículo 32, María le dice: cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí. Había algo que faltaba. Había algo que todavía les faltaba conocer de quién es su Señor, de quién es Cristo. A veces nosotros decimos que conocemos al Señor. Y tal vez puede ser que seamos conocidos para el Señor nos salvó y Él nos conoce. Y puede ser que tal vez nosotros algo conozcamos del Señor. Pero el Señor quiere que le conozcamos mucho más. El Señor quiere que lo conozcamos más íntimamente. Bueno, Señor, revélate a nosotros. Muéstranos tu gloria. Diga conmigo: muéstranos tu gloria. No sabe lo que dijo. Yo calculo que en esas reuniones en la casa de estos tres hermanos, amén, muchas veces le habrán dicho: Cristo, muéstranos tu gloria. ¿No? Como cantamos nosotros: muestra, tranquilo, ya se las voy a mostrar. ¿Cuándo? Tranquilo. Porque hemos visto los milagros y hemos visto un montón de cosas y sabemos lo que tú puedes hacer. Pero aquí hay un despliegue de la deidad de Cristo maravillosa. Dice que cuando llegó el mensajero, el Señor se quedó 2 días más. Y dice el versículo 17: y vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Así que desde el momento en que las hermanas enviaron el mensajero hasta que el Señor llegó, pasaron 4 días. Así que se cree que cuando el mensajero salió y las hermanas le dicen: ve a avisarle al Señor, a Jesús, que su amado está enfermo, apenas salió, hizo una cuadra y Lázaro murió. Parece que nadie le pudo avisar al mensajero. Ya el mensajero había tomado camino. Y el mensajero tomó rumbo y estuvo 1 día de camino al llegar a donde estaba Jesús. Por eso es interesante que cuando llega a él, versículo 4, oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte. Ahora Jesús, en ese momento que él recibe la información, en su omnisciencia, Jesús ya sabía que Lázaro estaba muerto. Es interesante porque Jesús no da información falsa. Él es Dios, Él es santo,
Él es poderoso. Él no miente. Él no oculta. Por eso el Señor le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esta enfermedad, el fin no es su muerte, sino el fin es la gloria de Dios. Uno pudiera pensar, si Dios ama a Lázaro, ¿por qué Dios permitió que esta enfermedad ocurriera? ¿Y por qué permitió Dios que esta enfermedad lo matara? Si Él le ama. Muchas veces nosotros nos preguntamos, Señor, si yo estoy en ti, si tú me has salvado, ¿por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué no me salen las cosas como yo quiero que me salgan? ¿Por qué yo voy para acá y no es? Y las puertas se cierran. ¿Y por qué esto hago y no funciona? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Yo muchas veces oro y yo tengo un gran problema con la ansiedad. Yo soy una persona que lucho con la ansiedad. No sé si habrá alguno acá que lucha con la ansiedad, pero yo lucho con la ansiedad. Y muchas veces le digo al Señor, Señor, quítame esta ansiedad, Señor. Pero la ansiedad está ahí porque cumple una función extraordinaria en mi vida. La ansiedad es una amiga, es una ayuda. ¿Sabe qué me revela la ansiedad? Que estoy mal y que por ahí no es. La ansiedad es como una gran alarma que cuando llega a mi vida, algo yo hago y es poner un freno y mirar por dónde estoy caminando, hacia dónde estoy yendo y digo, no, por acá no es. Porque el Señor permitió la ansiedad en mi vida para frenarme. Hermano, cuando usted está deprimido, esa depresión no es para muerte. Esa ansiedad no es para muerte. Esa crisis no es para muerte, para destrucción, no. Sino es para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino que su fin tiene un resultado totalmente distinto. Jesús nunca dejó a los suyos. Nunca. ¿Sabe cuántas veces Jesús dejó a los suyos? Nunca. ¿Sabe cuántos Jesús perdió? Nunca. ¿Sabe a cuántos abandonó? A ninguno. Él no descansa, Él no duerme. Él vela por su pueblo. En sus manos estamos. Él nos cuida. Él dio la vida por los suyos. Jesús cuida a sus ovejas como un buen pastor. Y ninguna enfermedad caprichosa, rebelde, salida de control, como a veces creemos, puede traer y hacer estragos en la vida de uno de los suyos. Como si no tuviera sentido. Es decir, esto que me pasa, ¿qué propósito tiene? Porque no encuentro ninguno. Que tú no lo encuentres no significa que no haya, que no esté. Está ahí. El Señor está en el control de todas las cosas.
Todas las cosas están en un absoluto control de Él. Él es soberano. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8:26, a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudarán para bien y otras, bueno, no tanto. No, todas. Las buenas y las malas. Las buenas y las malas. Dice, cuando Jesús oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Uno pudiera pensar y decir, bueno, el Señor estaba esperando que muriera. ¿Por qué el Señor esperó entonces? Si ya estaba muerto. Su espera tiene un propósito. Su espera tiene un propósito. Eso es algo que nosotros muchas veces debemos decirnos. Su espera tiene un propósito. ¿Por qué no se da esto? ¿Por qué no pasa esto? Su espera tiene un propósito. Yo algo que he aprendido con el Señor y hemos luchado, yo he luchado mucho con el Señor, es que yo soy muy impaciente y he descubierto algo, que Él es muy paciente. Y he descubierto que yo soy muy impaciente. Y el Señor dice, tengo que tratar mucho con vos, Gastón. Sos muy impaciente. Pero así es Él. Y vamos viendo su gloria y vamos viendo su hermosura. El Señor tuvo que demorar esos días ahí. No para que Lázaro muriera, porque Lázaro ya estaba muerto, sino que tenía un propósito aún mucho mayor. Y era fortalecer la fe de sus discípulos. Fortalecer la fe de las hermanas de Lázaro. Y por último, dejar bien en claro, si usted tenía duda de la deidad de Cristo, de la gloria de Cristo, si no sé si he visto la gloria de Cristo anteriormente, yo no sé si este ciego ha sido realmente un milagro o no. Para despejar toda duda, Él iba a hacer su acto final, un despliegue de la grandeza de Dios de manera extraordinaria. La muerte de Lázaro iba a ser claramente evidente, notoria en la ciudad, notoria en Jerusalén, notoria en Judá. Creo que hasta incluso su olor se dispersó por la ciudad. Nadie tendría dudas de que Lázaro no solamente estaba muerto, sino que estaba bien podrido. Podrido. Yo que a veces cuando usted va por algún lugar y hay algún animal muerto, el olor es, y se siente a lo lejos, y cuando viene la brisa usted, este lleva 4 días de muerto. Así era la muerte de Lázaro. Pero esto tenía un propósito, y era que había una creencia fuertemente en ese tiempo en Jerusalén, en Israel. Y era que toda persona que se moría, por alguna razón, no sabemos por qué, pero permanecía 3 días cerca de su cuerpo muerto. El alma de la persona rondaba 3 días por ahí, algo que no era cierto, pero ellos creían que por 3 días la persona muerta rondaría por ahí, y tal vez si algún profeta o algún hombre de Dios podía orar y Dios le podía conceder que volviera a la vida solamente en esos 3 días.
el cuarto día, ya era imposible que una persona volviera de la muerte solamente, y ellos esto lo repetían claramente, solamente Dios mismo puede descender del cielo y hacer que una persona 4 días muerta vuelva a la vida. ¿Querían esa demostración? ¿Querían ver que Dios descendiera a la tierra y resucitara un muerto 4 días muerto? Eso fue exactamente lo que Jesús estaba esperando. Que se cumpliese ese tiempo. Por eso lo veremos más adelante cuando Él llega, sus hermanas, si hubieses estado aquí, Señor, lo hubieses sanado con el poder que tú tienes, con todos los milagros que has hecho, Lázaro estaría vivo, pero bueno, ya está, ya murió. Ya 4 días pasaron. ¿Y esto no lo repiten ustedes? ¿Ustedes no dicen que Dios mismo tiene que descender para resucitar un muerto? ¿Frente a quién creen que están? ¿Cuánto creen en Cristo? ¿Cuánto le conocen verdaderamente? Porque creemos en ti. Creemos en tu poder. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que verdaderamente tu confianza está en Dios? Muchas veces nosotros preguntamos, y no llegando a esta muerte y a esta resurrección, pero muchas veces cuando nos suceden cosas, cuando muchas veces no tenemos el dinero para llegar a fin de mes. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado, yo por largo tiempo en mi vida he experimentado no llegar a fin de mes. La preocupación, recuerdo cuando comencé en el ministerio, de no tener los recursos. Y de muchas noches pasar y pensar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer para pagar lo otro? ¿Cómo voy a hacer para pagar aquello? Pero el tiempo, al pasar los días, poder ver la mano de Dios obrando a mi favor. Poder tirarme de rodillas y decirle, Señor, gracias, oh Dios, porque tú no me has dejado. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Al tiempo volví a experimentar lo mismo. ¿Y sabe lo que me pasaba? Volví a dudar de Dios. Y yo a veces renegaba conmigo mismo, decía, ¿cuántas veces viste la mano de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te desamparó el Señor? A ver, decímelo, ¿cuántas veces te desamparó? Nunca me desamparó. Pero tu carne te hace creer que esta vez estás solo. Que esta vez Él no va a estar contigo. Que esta vez no te va a sostener como las tantas otras veces que te ha sostenido. Y así está constantemente nuestra fe combatiendo. Señor, este no se va a convertir más. No, ya con lo que vi no se va a convertir más. Tú no conoces el poder de Dios. Tú no sabes de lo que Él es capaz de hacer. Y ves la palabra de Dios y ves la historia de Saulo de Tarso. Bueno, era un caso excepcional. Tú eras un caso excepcional. Tú eras un caso imposible. Tú eras alguien que tal vez la gente decía, este nunca se va a convertir. Esta persona nunca va a ser un maduro espiritual, nunca.
si no entiende nada del evangelio, si no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, reniega para venir a la iglesia, no tiene cero ganas, cero fuerza, cero ánimo. Pero un día algo cambia. Algo empieza a ocurrir en el corazón de esa persona. Y uno se pregunta, ¿qué ocurrió? Un día se despertó y decidió ser una oveja madura. No, mi hermano. Dios es poderoso. Y Dios dice, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de que esto ocurra. Por eso no te canses nunca de orar, ni por ti, ni por tu iglesia, ni por tu pastor, ni por otros, ni por los inconversos. No te canses, porque todo tiene un tiempo establecido por el Señor. Dice que luego que pasaron los 2 días, versículo 7, le dijo, vamos a Judea otra vez. Los discípulos en ese momento quedaron atónitos, sorprendidos, porque hay cosas que no estaban entendiendo. Ellos creían que Jesús había huido de Jerusalén, porque lo querían apedrear, porque lo querían matar. Entonces Jesús estaba huyendo. ¿Usted cree que Jesús estaba huyendo? ¿Usted cree que Jesús necesita huir y esconderse? Los discípulos también, había muchas cosas que ellos tenían que aprender y conocer de él, de su maestro. Hay muchas cosas que tenemos que conocer todavía del Señor. Hay muchas cosas que vas a conocer del Señor. Yo a veces cuando miro hacia atrás, 20, 25 años hacia atrás, digo que tampoco conocía al Señor. Pero cuando miro hacia adelante con la ansiedad, digo, ¿cuánto me falta por conocer? Y así es el camino. Ellos quedaron atónitos. Le dijeron, Señor, en Jerusalén, en Judea, los judíos querían apedrearte. ¿Vamos a ir otra vez para allá? Y Jesús le muestra aquí, hermano, los planes y los propósitos de Dios. Jesús calma a las fieras de una manera maravillosa. Ellos le dicen, ¿para qué vamos a ir si tú dijiste que esta enfermedad no era de muerte? Dijiste en el versículo 4. ¿O no? Cuando vino el mensajero, ¿qué dijiste vos? Vos dijiste, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria del Señor. Bueno, el Señor lo va a sanar. ¿Qué necesidad tenemos de ir de nuevo a Jerusalén? ¿Para que los judíos nos apedreen? ¿Para morir allá? Pero el Señor de manera majestuosa calmó las fieras. Y Él les dice esto. Y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, pero porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué les estaba diciendo? Un proverbio le estaba diciendo. Lo que el Señor les estaba diciendo es que los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando el Señor le habló de andar de día, el día para los judíos tiene 12 horas, la luz de día, de las 6 a las 6. El día, de día. Eso nadie lo puede revocar, nadie lo puede cambiar. El tiempo establecido que dura el día, nadie lo puede oscurecer. El plan que Dios tiene para Cristo Jesús está establecido. Y nadie va a estorbar ese plan. Solamente cuando llegue la noche,
que la noche representa la cruz, el fin. Pero mientras tanto, no hay ningún tipo de peligro que Cristo corra. Cristo les estaba diciendo, no hay peligro. Nada puede estorbar el plan de Dios. Ahora pensemos por un momento. Dios tiene un plan con su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Dios tiene un plan con usted? ¿Será que Dios tiene un plan específico, milimétrico, escrito, detallado con lujo y detalle sobre tu vida? ¿Tan preciso es Dios? ¿Tan perfecto es Dios? Sí, mi hermano. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de los suyos. El día de tu conversión, el día de tu llamado, el día de tu santificación, el día de tu dormir, el día de tu despertar. Exactamente igual. Dicho esto, versículo 11, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Uno pudiera pensar, bueno, entonces el Señor está haciendo un juego de palabras aquí, porque les está diciendo que Lázaro, tenemos que ir allá. El pastor dice que Jesús ya sabía que estaba muerto, pero ¿por qué dice que duerme? Porque ese término dormir es un término que se usa para todos los creyentes. Para todos los creyentes se usa ese término dormir. Dice en 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Podemos encontrar muchos relatos. Después de que cumplió sus días, David, Jacob, durmieron. ¿Pero cuándo durmieron? Cuando cumplió el día, cuando cumplió la tarea, cuando cumplió el propósito. Por eso dice la palabra de Dios en el Sermón del Monte, capítulo 6, Mateo. Dice, por más que te afanéis, Gastón, no podrás alargar al curso de la vida 1 hora. No se puede. Por más que tú te esfuerces y digas, ¿sabes qué? Yo me voy a esforzar. Me voy a convertir en tortuga y voy a comer lechuga y tomate todos los días de mi vida para vivir hasta los 120 años. Justo fuiste a comprar la lechuga, cruzaste, no viste y el este te llevó al oeste. El día está establecido. Tu entrada a esta vida está establecido. Tu salida está establecido. El Señor le estaba mostrando su omnisciencia. Y le dijo, vamos a despertarlo. Esta palabra despertar es lo mismo. Cuando nosotros dormimos, estamos ausentes del cuerpo, pero despiertos en el Señor. Y somos despertados en la presencia del Señor cuando nos toque la hora. Los cristianos no mueren, mi hermano. Los cristianos duermen y despiertan. Nosotros le tenemos mucho temor a la muerte porque es algo desconocido. Porque le tenemos miedo a esa transición. Pero el Señor
lo tiene todo bajo control. El otro día hablaba con un hombre anciano ya, 90 años, un cliente. Y me decía, ¿sabes que a mí se me fue todo el miedo a la muerte? Y yo digo, sí, ya sos amigo de la muerte. Y me dice, ¿sabe por qué? Me dice, el otro día iba a comprar y así como iba a comprar, se me apagó la computadora y me desperté en el hospital. Y me dicen, ibas caminando, te agarró un infarto, te tuvieron que reanimar y acá estás. Dice, ¿vos te pensás que yo me enteré de algo? Simplemente iba caminando, lo único que recuerdo es que no llegué nunca al supermercado. Es instantáneo. El Señor le dijo al ladrón de la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Dice Filipenses 1, 23, el fin es estar con Cristo. Con Cristo. Los discípulos que estaban confundidos por ir, tenemos que ir. Y ellos dicen en el versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que estaba reposando del sueño. Entonces Jesús claramente le dice en el versículo 14, ha muerto. ¿Cuándo se enteró Jesús que había muerto? Si el mensajero le dijo, Marta y María dicen que vayas, que tu amigo está enfermo. Al que amas está enfermo. Jesús ahí le estaba mostrando la omnisciencia que él tiene. Que él sabía que estaba muerto. Por eso esperó para que se cumpliese el tiempo. Y dice el versículo 15, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. El Señor entendía que ellos necesitaban esta manifestación. Ellos necesitaban transitar por esto. Tal vez habían visto muchos milagros, pero esto iba a fortalecer su fe. Encontrarse con una tumba, con un conocido de ellos muerto de hacía 4 días. Y el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Esto Dídimo es gemelo. A sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Se lo conoce a Tomás por el incrédulo. Tomás, el que dudaba del Señor. Pero acá vemos otro Tomás. Vemos un Tomás que a pesar de que no querían ir, Tomás dice, vamos, también nosotros, para que muramos con él. Él no está hablando de Lázaro, sino lo que Tomás estaba diciendo es, los judíos quieren matar al Señor, el Señor quiere arriesgarse e ir a Betania a despertar a Lázaro, muy probablemente maten al Señor y también nos maten a nosotros. Y Lázaro, de manera valiente, él dice, vamos, para que también muramos con él allá. Después, cuando vino la prueba, sabemos qué pasó. Dice que todos huyeron. Así es nuestra fe. Constantemente estamos fluctuando.
Constantemente estamos mal entendiendo, como Marta y María. Señor, si hubieses estado aquí, seguro que ya estaba sano, estábamos tomando mate todos juntos. Pero como no viniste, está muerto. Pero hay algo que le dice el Señor. ¿No te he dicho? ¿No te lo he dicho ya? Que si crees, verás la gloria. Esa promesa no es para Lázaro, no es para Marta, no es para María. Esa promesa es para todos nosotros, para todos los que estamos en Cristo Jesús, que veremos su gloria. Su gloria, mi hermano, es lo que se va a manifestar en tu vida. Es lo que tú cada día experimentarás. La gloria del Señor. Toda buena obra en tu vida es la gloria de Cristo. Santificándote, transformándote, produciendo en ti frutos del Espíritu. Por eso ellos necesitaban pasar por esto. Muchas veces nosotros pensamos, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero conocer la gloria de Dios. Yo quiero experimentar la gloria de Dios. Él le dijo a sus discípulos, esta enfermedad de Lázaro no es una enfermedad caprichosa. No es una enfermedad sin sentido, sin propósito. Es una enfermedad con un fin. Y ese fin es que vean al Dios que te ama. Muchas cosas que te pasan. El fin de esas cosas, el tiempo, la espera, el dolor, las lágrimas, tienen un fin. Un día recuerdo, estaba pasando por un momento tan oscuro en mi vida. Y hablando con un pastor me dijo algo. ¿Cómo conocerás la compasión de Él? ¿Cómo conocerás la ternura del Señor? La restauración del Señor. Si no pasas por esta etapa en tu vida. Y recuerdo que eso fue tan gratificante para mí. Porque los pasajes se empezaron a hacer claros. Esta leve tribulación momentánea será para un peso mayor de gloria. A nosotros no nos gusta pasar por esas cosas. Nosotros queremos la gloria majestuosa del bienestar, de que todo nos vaya bien, de que todo salga como nosotros pensamos. Pero el Señor dice que sus planes no son nuestros planes, sus caminos no son nuestros caminos. Pero el Señor, que nos ama y es soberano, tiene todo bajo control. Amén.